El silencio en una sala funeraria suele ser pesado, lleno de respeto y dolor. Pero en el funeral de mi abuelo Roberto, el silencio era diferente. Era un silencio inquieto, cargado de codicia. Mientras yo estaba de pie frente al ataúd, acariciando la madera fría y recordando las historias de guerra que él me contaba mientras comíamos helado, podía sentir las miradas de mis tíos y primos clavadas en mi nuca. No miraban al abuelo con tristeza. Miraban la casa. Miraban las antigüedades. Miraban el reloj de oro que él llevaba puesto incluso en la muerte. Eran buitres esperando a que el cadáver se enfriara para empezar el festín. Durante los últimos 4 años, fui el único que estuvo ahí. Cuando el abuelo fue diagnosticado con demencia senil, todos desaparecieron. Mi tía Clara dijo que no tenía estómago para verlo deteriorarse. Mi tío Luis alegó que su trabajo en la ciudad no le permitía viajar. Mis primos simplemente dejaron de contestar el teléfono. Yo tenía 25 años, una carrera por delante y una vida social activa. Lo dejé todo. Me mudé con él. Aprendí a cambiar pañales de adulto, aprendí a tener paciencia cuando me preguntaba 10 veces lo mismo en un minuto, y aprendí a sostenerle la mano cuando el miedo a olvidar quién era lo hacía llorar por las noches. No me arrepiento de nada. Esos años, aunque duros, fueron un regalo. Pero para mi familia, el abuelo ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. Para ellos, él solo era un obstáculo entre ellos y la herencia. La ceremonia terminó y, como era de esperarse, nadie quiso ir al cementerio. Hacía demasiado calor, dijeron. Así que todos volvimos a la casona, esa enorme casa colonial que el abuelo construyó con sus propias manos hace 50 años. Apenas entramos, la farsa de luto se cayó. Tía Clara ni siquiera se quitó el abrigo negro antes de empezar a recorrer la sala, tocando los cuadros y las lámparas como si estuviera en una tienda de rebajas. Bueno, hay que ser prácticos, dijo tío Luis, sirviéndose un whisky del mueble bar del abuelo sin pedir permiso. La casa necesita algunas reparaciones antes de venderla, pero el terreno vale una fortuna. Sentí un golpe en el estómago. Acabábamos de enterrarlo hace 2 horas. ¿Venderla? Pregunté, con la voz ronca por haber llorado. Luis, el abuelo amaba esta casa. Aquí crecieron ustedes. Luis me miró con desdén, como si yo fuera un niño pequeño interrumpiendo una conversación de adultos. Mateo, sé que le tienes cariño al lugar, pero tú no entiendes de finanzas. Mantener esto es imposible. Además, hay que dividir los bienes. Clara necesita pagar la universidad de los mellizos y yo tengo unas deudas que, bueno, eso no importa. Lo importante es liquidar todo rápido. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, tendrás que buscarte un apartamento, intervino tía Clara, examinando un jarrón de porcelana. Te daremos un mes, por supuesto. Somos familia. Agradecemos lo que hiciste cuidando a papá, de verdad, te ahorraste el costo de un enfermero, pero ahora los adultos tenemos que encargarnos de los negocios. Me hirvió la sangre. Te ahorraste el costo de un enfermero. Así resumían 4 años de amor y sacrificio. Me veían como un empleado doméstico no remunerado. En ese momento, sonó el timbre. Era el licenciado Martínez, el abogado y mejor amigo de mi abuelo desde la infancia. Entró con un maletín de cuero desgastado y una expresión seria. Buenas tardes, dijo Martínez, ignorando la mano que Luis le extendió. Vengo a dar lectura al testamento. Roberto me pidió explícitamente que se hiciera el mismo día de su entierro. Dijo que, los conocía bien. Mis tíos se miraron con emoción disimulada. Se sentaron en la mesa del comedor como niños esperando el postre. Yo me quedé de pie en la esquina, sintiéndome un intruso en mi propia casa. Martínez abrió el testamento. Se ajustó los lentes y empezó a leer. Yo, Roberto Álvarez, en pleno uso de mis facultades mentales, procedo a dictar mi última voluntad. Hubo una pausa dramática. Martínez levantó la vista y miró a Clara y a Luis. A mis hijos, Clara y Luis, les dejo la suma de $1 a cada uno. El silencio fue absoluto. Un silencio de shock. ¿Qué? Gritó Clara, poniéndose roja de ira. ¿Eso es una broma? Debe haber un error. No hay error, continuó leyendo Martínez. Les dejo $1 para que no puedan impugnar este testamento alegando que los olvidé. No los olvidé. Los recuerdo perfectamente. Recuerdo cada Navidad que no vinieron. Recuerdo cada cumpleaños que pasé esperando una llamada que nunca llegó. Recuerdo cuando me enfermé y su única preocupación fue si el seguro médico cubriría los gastos para no tener que poner de su bolsillo. Luis se puso de pie, golpeando la mesa. Esto es indignante. Ese viejo estaba loco. Seguro Mateo lo manipuló. Me señaló con un dedo acusador. Tú le lavaste el cerebro para quedarte con todo.
El abogado Martínez levantó una mano, pidiendo silencio. A mi nieto Mateo, siguió leyendo, y mi corazón dio un vuelco. A Mateo, que me limpió cuando no podía valerme por mí mismo, que me escuchó cuando todos me ignoraban, y que me amó no por lo que tenía, sino por lo que era. A él le dejo la totalidad de mis bienes, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones y mis objetos personales. Sentí que las rodillas me flaqueaban. No por el dinero, sino por las palabras. El abuelo lo sabía. Él se daba cuenta de todo, incluso en su niebla mental. Eso es ilegal. Chilló mi tía Clara, con lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje. Vamos a impugnar. Vamos a demandar. Mateo es un oportunista. Martínez sacó un sobre del maletín. Roberto previó esto. Dejó una carta manuscrita y un video grabado hace 6 meses, certificado por un médico forense que atestigua su lucidez en ese momento. En el video, explica detalladamente por qué los deshereda. Menciona, Luis, la vez que le pediste dinero prestado para una emergencia y te fuiste de vacaciones a Cancún. Y menciona, Clara, como le dijiste a tu amiga por teléfono, pensando que él dormía, que ojalá el viejo se muriera pronto para cobrar. El color desapareció de la cara de Clara. Se quedó muda, con la boca abierta. Luis se derrumbó en la silla, sabiendo que estaba perdido. Martínez cerró la carpeta y me entregó las llaves de la casa. Unas llaves que yo ya tenía, pero que ahora pesaban diferente. Señor Mateo, la casa es legalmente suya desde este instante. Si desea que estas personas se retiren de su propiedad, está en su derecho de solicitarlo. Miré a mis tíos. Esos mismos tíos que hace 5 minutos me daban un mes de plazo para irme a la calle. Ahora me miraban con una mezcla de odio y terror. Mateo, hijo, empezó Luis, cambiando el tono a uno más suave, casi suplicante. No nos vas a hacer esto, ¿verdad? Somos familia. Estábamos alterados por el dolor. Tu abuelo no sabía lo que hacía. Podemos llegar a un acuerdo. Me acerqué a la puerta principal y la abrí de par en par. El sol de la tarde entraba, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tienen 5 minutos para salir, dije. Mi voz no tembló. Estaba tranquila, firme, igual a la del abuelo. Y por favor, Clara, deja ese jarrón en la mesa. Es mío. Pero Mateo, intentó Clara. Fuera. Grité. Fue el único momento en que perdí la compostura. Toda la rabia acumulada salió en esa palabra. Salieron arrastrando los pies, murmurando maldiciones, subiéndose a sus coches lujosos que probablemente debían hasta el último tornillo. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo. Me giré y vi la casa vacía. Pero no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos. Me senté en el sillón viejo del abuelo, el que tenía la forma de su cuerpo marcada en el cojín. El abogado Martínez me puso una mano en el hombro, asintió con respeto y se marchó, dejándome solo. Lloré. Lloré como no había podido hacerlo en el funeral. Lloré de alivio, de tristeza y de gratitud. No me importaba el dinero, de verdad que no. Me importaba que él me había protegido hasta el final. Me había dado un hogar y, lo más importante, me había dado la justicia de saber que el amor verdadero siempre vale más que la sangre interesada. Esa noche, dormí en paz, sabiendo que los fantasmas de la codicia ya no podrían entrar en nuestra casa.